Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca del muestreo y del teorema central del límite. Son dos conceptos que se nos proponen en la unidad 5 de nuestra materia probabilidad estadística y precisamente pues es continuación de lo que vamos viendo o de lo que hemos estado viendo. Ya estamos pues en lo que es la estadística inferencial, y ahí es donde gira pues lo que nos propone la universidad para estudio el día de hoy. Por lo tanto, y bajo ese contexto, me permito presentar rápidamente, eh, ahora sí que la presentación del día de hoy. La unidad 5 muestreo aleatorio de nuestra materia, donde se ven pues esos dos elementos, el muestreo y el teorema central del límite, y un caso práctico, ¿sí? Para iniciar, dice, control de calidad en una fábrica de focos, un tanto parecido el contexto a lo que tuvimos la semana pasada. Sin embargo, dice, una empresa produce focos de 100 watts. El gerente de la planta quiere verificar el lote de 2000 piezas elaborado en la semana, ya que ha habido quejas de los clientes. Para ello, decide tomar una muestra, para lo cual solicita tu ayuda con las siguientes preguntas, ¿no? El gerente quiere responder, primero, ¿qué tipo de muestreo debería de ser? Segundo, ¿de qué tamaño debe ser la muestra? Y tercero, ¿cuáles son las piezas que debería de seleccionar? ¿Sí? Entonces, bajo este contexto, es que vamos a iniciar el primero de los puntos del día, o más bien, los dos puntos para el día de hoy, como ya lo comentaba, muestreo aleatorio y teorema central de límite. Y el primero de los puntos, ahora sí, que tiene que ver con el muestreo aleatorio, pues vienen siendo los conceptos básicos, razones para muestrear, tipos de muestreo y el error de muestreo. Y después veremos las fórmulas de cálculo para aterrizar con un ejemplo. En cuanto a las razones para muestrear, esta parte inicial es un poquito más teórica porque hay que ir entendiendo cuál es la lógica que hay detrás del muestreo. Si consideramos, por ejemplo, el caso de los focos que planteábamos hace un momento, pues a simple vista, lo ideal sería verificar los 2000 focos, no son tantos, los tenemos en una nave industrial, etcétera. Sin embargo, puede haber motivos por los cuales, aun a pesar de que esos focos estén concentrados, hayan salido de un proceso relativamente controlado, etcétera, hay razones para que esos focos pues no los verifiquemos todos, sino que verifiquemos una muestra. Y una de esas razones es el tiempo. ¿Sí? Puede ser muy tardado verificar todos los focos y por lo tanto pues requerimos una muestra. La otra es los costos. A lo mejor el personal que requerimos para verificar todos los focos no está en presupuesto, ¿sí? Y por lo tanto, pues requerimos una muestra. Ahí, por ejemplo, a lo mejor en el caso del tiempo y de los costos, pensar en poblaciones más grandes o que están más retirados los individuos de unos de otros, por ejemplo, en el caso de una ciudad, pues quizás el tiempo sea mucho, o es más evidente que el tiempo podría llegar a ser mucho, y que los costos, pues hay que contratar a los encuestadores, hay que llevarlos, quizás haya que darles viáticos, y entonces eso se vuelve realmente complejo, ¿no? La otra es la imposibilidad de verificar de manera física todos los elementos. En el caso de los focos, quizás no sea el mejor ejemplo de eso, pero ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho darles el ejemplo de un bosque, ¿no? Si estás en el área de botánica o en un área parecida y tienes que ir a sacar alguna medición de los árboles del bosque, pues es complejo llegar a todos los árboles porque quizás este, pues eh, no hay acceso ni siquiera a ellos, ¿no? Por otro lado, algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Imaginemos el caso de los focos, donde tenemos que ver, si tuviéramos que verificar el filamento del foco, pues hay que destruir el foco, ¿no? Entonces, ni modo que destruyamos toda la producción. Y finalmente, los resultados de la muestra pueden ser adecuados. Simplemente queremos tener una idea de cómo está la población y entonces una muestra es adecuada, ¿sí? No necesitamos más allá de la muestra. Por lo tanto, bajo este contexto, vamos a tener dos tipos de muestreo. Muestreo aleatorio y un muestreo determinístico, ¿sí? O en el entendido de que tenemos que tener una muestra o que vamos a tener una muestra, podríamos hablar de dos tipos de muestreo. Voy a empezar con el muestreo determinístico, que es aquel, ¿sí? En el que no todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Es decir,
No estamos hablando de un muestreo aleatorio, de un muestreo que cumple con requisitos estadísticos, sino que simplemente hablamos de un muestreo, digámoslo así, inclusive hasta por conveniencia, ¿sí? Y entonces tenemos tres tipos. El muestreo intencional dice, en este muestreo el investigador escoge de forma voluntaria a los elementos que conformarán la muestra, ¿vale? No hay otro criterio más que el del investigador. Obviamente no podemos tener como criterio un gusto, ¿no? A lo mejor si estamos hablando de empresas, seleccionamos este grupo de empresas porque son las empresas líderes del mercado, las que marcan la pauta con las ofertas, etcétera, ¿no? Son las que más personal tienen, son las que están ubicadas en lugares estratégicos del país, etcétera, ¿no? Hay que buscar un argumento un poquito más robusto que simplemente un gusto, ¿sale? Luego después tenemos un muestreo tipo bola de nieve. Dice, este tipo de muestreo establece que los investigadores van a contactar con sujetos determinados. A continuación, estos consiguen a nuevos participantes para la muestra hasta completarla. O sea, es un muestreo por recomendación, básicamente. Finalmente, muestreo por cuotas. Dice, hablamos de un muestreo por cuotas cuando los investigadores escogen un número concreto de sujetos que cumplan unas características determinadas, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de una universidad, a lo mejor queremos 20 estudiantes de economía, 20 de administración, 20 de informática, etcétera, y no requerimos más, ¿sí? Estamos hablando de una cuota de 20 por carrera, ¿sí? Pero así, pues no es aleatorio, no tienen todos los individuos la misma posibilidad de ser seleccionados, simplemente vamos por cumplir la cuota. Y por otro lado tenemos el muestreo aleatorio, y el muestreo aleatorio es el que nos interesa más en términos estadísticos porque es aquel en el que todos y cada uno de los individuos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados y es el que cumple con el requisito para poder hacer la inferencia estadística, es decir, afirmar algo sobre la población a partir de la muestra. Y para este tipo de muestreo hay cuatro formas de hacerlo. El primero es el muestreo aleatorio simple. Simplemente es el de la tómbola, ¿sí? O sea, este, prácticamente literal, ¿sí? Como en las rifas de lo que sería el regalo de Navidad, metemos los papelitos con los nombres de los colaboradores a la tómbola, le damos vuelta y vamos sacando papelitos. Eso es un muestreo aleatorio simple, ¿sí? Y ese muestreo aleatorio simple, leo lo que está aquí, dice: la muestra es seleccionada de manera que cada elemento o individuo de la población tenga las mismas posibilidades de que se le incluya. Lo hacemos con una tómbola, ¿sale? Muestra aleatorio sistemático. Se selecciona un punto de inicio y posteriormente se elige cada décimo miembro de la población. Es decir, si yo tengo 100 individuos y requiero el tamaño de muestra me dio 10, supongamos, pues obviamente puedo seleccionar un individuo cada 10. Entonces, ¿qué es lo que hago? Meto a la tómbola papelitos del 1 al 10. Y por ejemplo, si me sale el 5, y como son 10 los que voy a entrevistar o encuestar, pues si salió el 5 de la tómbola, agarro al individuo número 5, al 15, al 25, al 35 y así hasta llegar al final. Si me sale el 3, pues el 3, el 3, el 23 y así hasta llegar al final. O sea, ¿cuál es la diferencia con el muestreo aleatorio simple? Que en el muestreo sistemático selecciono al azar o por tómbola al primero y después me voy cada cierto número, ¿sí? Hasta completar el total. Muestreo estratificado dice, la población se divide en subgrupos denominados estratos y se selecciona al azar una muestra de cada estrato. Ahí, por ejemplo, las carreras, ¿no? Administración, economía, finanzas, etcétera. Entonces, en una tómbola meto a todos los nombres de los estudiantes de administración y saco al azar nombres de estudiantes de administración. En otra meto a todos los de economía y saco al azar nombres de los estudiantes de economía. Y así me voy con todos, ¿sale? Con todas las carreras hasta completar, ¿vale? Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que estamos seleccionando cierta cantidad de estudiantes de cada una de las carreras, una cantidad que se determina de acuerdo con la fórmula que vamos a ver adelante. Finalmente, el muestreo por conglomerados. Pensemos en el mismo ejemplo de los estudiantes, administración, economía, finanzas, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Seleccionar al azar la carrera.
a la que vamos a ir, ¿no? Entonces metemos a la tómbola los nombres de las carreras y seleccionamos. Y a lo mejor de las 10 carreras que tenemos, salen finanzas, contabilidad e ingeniería en sistemas, ¿no? Y bueno, sobre esos seleccionamos estudiantes al azar. A lo mejor se entiende un poquito más con los estados del país. Tenemos 32 estados en México. ¿Qué es lo que hacemos? Metemos a la tómbola los nombres de los estados, sacamos papelitos y ahí es donde se va a determinar a cuáles estados deberíamos de llegar. Básicamente, y ya después de eso, pues seleccionamos al azar a los individuos de esos estados que seleccionamos previamente. Entonces, al final de cuentas, estos cuatro cumplen, cualquiera que sea de los cuatro que hagamos, cumplen con el criterio de muestreo aleatorio y son la que es el tipo de muestreo que nos interesa en términos estadísticos para hacer la inferencia estadística. Por otro lado, sí, un concepto importante y fundamental es el del error de muestreo, que es la diferencia entre el estadístico de una muestra y el parámetro de la población correspondiente. Aquí, por ejemplo, me parece pertinente plantear algunos números al azar para explicar qué es el error. Supongamos, ¿sí?, que tenemos datos de una población, ¿sí?, cualesquiera que esos sean los datos, ¿no? Y entonces, esta es la población, ¿vale? Y que de esa población seleccionamos una muestra, ¿sí? ¿Cuáles son? Voy a hacer una muestra pequeña, una muestra de 4 al azar, ¿no? Esos 4. Por lo tanto, la muestra sería de 82, 45, 55 y 55 otra vez. Y que entonces saco el promedio o la media de la población y saco la media de la muestra. Y entonces saco el error. A ver, si yo saco la media de la población, pues simplemente es promedio, ¿no? Seleccionamos todos y ahí está el promedio de la población. Y si saco el promedio de la muestra, seleccionamos todos los de la muestra y ahí está. Entonces, el error es la diferencia entre el valor de la muestra y el de la población en valores absolutos, ¿sale? En valor absoluto. Obviamente, aquí estoy hablando de la media, hay una diferencia y esta diferencia es el error, ¿sí? En valor absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy probable que si yo calculo el promedio a partir de datos de una muestra, no coincida con los de una población. Si hago el mismo promedio a partir de datos de población, puede coincidir, sí puede llegar a coincidir. Bueno, esa diferencia en el cálculo le llamamos error. Y entonces lo que requerimos es tener un error mínimo o un error relativamente bajo, ¿vale? Para poder hablar de un resultado adecuado que en términos estadísticos sea viable afirmar ese resultado sobre la población a partir de una muestra. Finalmente, y retomando aquí la presentación, llegamos a lo que son las fórmulas de cálculo. Aquí tengo un par de fórmulas de cálculo. La de arriba, cuando nosotros tratamos sobre la media, ¿sí?, o sobre el promedio, vamos a tener una fórmula para determinar el tamaño de la muestra para estimar la media de la población. Es decir, cuando nos interesa hablar sobre la media de la población, esa es la fórmula. Y cuando nos interesa hablar de la proporción de la población, ¿sí?, la fórmula es la de abajo, ¿sí? Que cuando hablamos de una encuesta, o sea, lo que es una proporción es un porcentaje. Y los porcentajes están referidos a características. Por ejemplo, porcentaje de autos de color rojo, porcentaje de mujeres dentro de la población, porcentaje de playeras de tamaño grande, etcétera. Entonces, cuando hablamos de una encuesta, lo que estamos haciendo es recabar información sobre las características de la población y entonces estamos hablando de proporción. La encuesta, sí, la típica encuesta que hacemos para recabar datos, insisto, es la de la proporción, que es la de abajo. De hecho, en la plataforma, tenemos tenemos esta fórmula que es precisamente la de la muestra, ¿sí? Nada más que aquí estamos asumiendo una población infinita, ¿sí? Estamos asumiendo una población infinita. Yo sé que en el mundo real no existe el infinito, ¿sí? Pero bueno, asumimos una población relativamente grande. Hay otra fórmula para cuando la población no es infinita, que de hecho no la tengo aquí. Déjenme la agrego. Denme un segundo para agregarla, porque creo que sí puede valer mucho la pena que la tengamos, sobre todo porque el ejemplo de los focos se va a resolver con esa fórmula.
Sí, denme un segundo. Y la voy a agregar ahí a la presentación y sirve de que la queda, ¿no? Que queda para ahorita que les comparta la presentación. Un segundo. Listo. A ver, aquí está ya. Déjenme. Aquí está. ¿Sí? Que de hecho hasta la nomenclatura de este formulario que está aquí en pantalla, hasta la nomenclatura me parece más amigable. ¿Sí? Y de hecho ahí está arriba lo que es la proporción y la media, ¿sí? Y tenemos para n conocida y para n desconocida. N desconocida es cuando es una población infinita. De hecho, si observamos esta fórmula que tenemos aquí, es para una n mayúscula desconocida, que es el tamaño de la población desconocido o infinito, ¿sí? Es la que está en el cuadrante de arriba a la derecha, ¿sí? Pero a veces vamos a requerir la de la n conocida, por ejemplo, en el caso de los focos, donde tenemos una población conocida, ¿sí? Que en ese caso el lote, el tamaño del lote era de 2000. Entonces, hay ocasiones en las que sí requerimos, es mejor de hecho, tener un tamaño de muestra de población conocido, porque eso nos va a permitir no encuestar a tantos, ¿sale? Esa es la diferencia y esa es la parte importante de la diferencia entre ambas fórmulas. Bueno, dicho eso, vamos a un ejemplo. Dice, suponga que el presidente de los Estados Unidos desea el cálculo de la proporción de la población que apoya su actual política relacionada con las revisiones del sistema de seguridad social. El presidente quiere que el cálculo se encuentre a menos de 0.04 de la proporción real, suponga un nivel de confianza del 95%. Los asesores políticos del presidente calculan que la proporción que apoya la actual política es de 0.6, de qué tamaño debe ser la muestra que se requiere y de qué tamaño debe ser la muestra si no hubiera disponible ningún estimador de la proporción que apoya la actual política. Bueno, me voy a llevar esto al Excel, a la hoja de cálculo, ¿sí? Para que sea más fácil porque vamos a hacer algunas operaciones. Y de hecho me voy a llevar de una vez la fórmula para tenerlas ambas en la misma pantalla. Listo. Entonces, a ver, de entrada, el mismo problema nos habla de que tenemos una proporción entre manos, ¿sí? Porque menciona la palabra proporción varias veces. De hecho, aquí está, por acá abajo está también, ¿sale? Entonces, estamos hablando de una proporción, ¿vale? De la población. Por lo tanto, la fórmula que deberíamos estar utilizando es la de arriba, cualquiera de las dos de arriba ahorita, ¿vale? Cualquiera de las dos. Ahora, de esas dos fórmulas, la que vamos a utilizar en este caso es la de la n desconocida, porque el mismo problema habla o no nos da un tamaño de la población. El mismo problema inclusive dice que es una ciudad, o sea, algo muy grande en cuanto a población. Digo, me queda claro que hay ciudades pequeñas, pero no estamos hablando de 2000 personas, básicamente, como el caso de los focos. Sí, estamos hablando de una ciudad donde vamos a tener pues una cantidad grande de personas. Entonces, en resumidas cuentas, la fórmula que requerimos es la de la derecha arriba, ¿sí? La de la n, de n mayúscula desconocida o la de la proporción que considera una población infinita. Por lo tanto, esa fórmula tenemos Z, tenemos P y tenemos Q,
Z, P y Q, que de hecho, retomando un poquito la diapositiva, es la que teníamos aquí en esta fórmula, ¿sí? Y entonces, aquí inclusive nos dice, ¿sí? Bueno, también acá nos dice qué van significando las literales, pero bueno, agarrando esta, P es la probabilidad de éxito histórica, y esa probabilidad de éxito histórica la tenemos aquí, ¿sí? Cuando dice que los políticos del presidente, los asesores políticos calculan que la proporción que apoya la actual política es de 0,6, por lo tanto, esa proporción histórica es de 0,6 y Q en automático, como se muestra aquí, es de 1 menos P, es la probabilidad de fracaso o probabilidad histórica de no tener lo que se busca. Entonces, 1 menos P. Y luego Z. Z, si observamos, es el coeficiente de confianza y aquí están los 3 niveles de confianza más utilizados. A nosotros en el ejercicio nos pide el 95 de confianza, por lo tanto 1,96 vale Z. Y es precisamente el valor que tendríamos que estar poniendo aquí. Y nos falta únicamente lo que es el error, que está en el denominador de la fórmula, error al cuadrado. Por lo tanto, el error, ¿sí? Nos lo marca también el problema y dice, el presidente quiere que el cálculo se encuentre a menos de 0,04 de la proporción real. Es decir, el error es de 0,04, que sería lo mismo que un 4%. Generamos nuestro cálculo con la fórmula que ya dijimos que íbamos a utilizar. Y esto sería z al cuadrado por P por Q sobre el error al cuadrado. 576. Es decir, 577 porque siempre se tiene que redondear hacia arriba. Y ese es el resultado que nos están pidiendo. Ricardo, ¿alguna duda o pregunta de todo el proceso que hice? Todo, ¿Todo todo bien? bien, profesor. Sí, Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, dicho eso, sí, ya logramos calcular el tamaño de la muestra para este ejemplo y realmente es lo único que se nos está pidiendo de momento. Retomando, sí, aquí las diapositivas, vamos al segundo de los puntos que está en la semana. Digo, a ver, nada más un paréntesis. Para lo que es el tamaño de la muestra, realmente con eso tenemos suficiente. Y de hecho con eso cubrimos bien lo que tenemos para nuestras actividades de la semana. Quizás yendo un poquito más allá y antes de entrar al teorema central del límite, podamos resolver el caso para luego después no brincar de temas o de subtemas, podamos resolver el caso de una vez de los focos, ¿sí? Este de aquí. De hecho, me voy a llevar el caso, me lo voy a llevar al Excel, de una vez lo resolvemos, la situación práctica, y ahorita vemos lo del teorema central del límite. Porque de hecho pues, se resuelve con esto mismo que tiene que ver con muestreo aleatorio, ¿no? Dice, control de calidad, bueno, tenemos que la empresa produce focos de 100 watts, el gerente quiere verificar el lote de 2,000 piezas, ¿sí? Y qué tipo de muestreo se debería de hacer para que las conclusiones del gerente sean las correctas, pues simplemente estamos hablando de un muestreo de tipo aleatorio. Siempre que queramos nosotros hablar o afirmar algo sobre la población a partir de una muestra, vamos a requerir muestreo de tipo aleatorio. Eso es, valga de cajón, ¿no? Para poder hacer inferencia estadística adecuadamente. Luego, ¿cómo tenemos que el total, pues son 2,000 piezas? Estamos hablando de una población conocida. El lote tiene 2,000 piezas, por lo tanto el tamaño de la población es de 2,000, ¿sí? Y en ese sentido, pues vamos a tener Z, ahí en la fórmula se ve que tenemos Z, tenemos P, tenemos Q, tenemos la N mayúscula y tenemos el error. Todo eso está contenido en la fórmula para llegar a lo que es el tamaño de la muestra, ¿sí?
Como no nos dicen de cuánto es Z, de cuánto es el nivel de confianza siempre va a ser del 95%, a no ser que nos indiquen otra cosa. En este caso sería 1.96, tal cual lo utilizamos en el otro ejemplo, ¿sí? Aquí estaban los niveles de confianza más comunes, pero cuando no se nos da, por default va el del 95% y es el 1.96 para Z. Por otro lado tenemos P, ¿sí? Y tenemos Q. Cuando no nos dan P y Q, ¿sí? P vale 0.5 y Q por lo tanto, que es 1 menos P, también vale 0.5. Siempre va por default el 0.5 cuando no nos dan un histórico, una probabilidad histórica. De hecho, aquí en el inciso B, que ya no lo hice, se me pasó, nos decían, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido una probabilidad histórica? Bueno, pues P era de 0.5, Q era de 0.5 y por lo tanto la muestra se va a 601, ¿no? Que era el inciso B. Pero es eso. O sea, lo que está tratando de explicar el inciso B es, si no tienes una probabilidad histórica, ¿qué se hace? Se agarra 0.5 siempre. N es de 2000 y el error también. Cuando no se nos da un error esperado, ¿sí? En el caso del otro problema sí se nos daba, nos decía que la política tenía que estar a 4% o el 0.04, pero cuando no se nos da un histórico, normalmente también nos gusta el 5%, ¿sí? Nos gusta ahí el 5%, que es el que voy a utilizar, y por lo tanto hay que calcular el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se calcula a partir de la fórmula que tengo arriba a la derecha. De hecho, déjenme, voy a quitar eso y voy a traer nuevamente la parte del formulario, pero para tenerla mucho más amplia la fórmula, porque la realidad es que si se pone, es una formulita, no está imposible, pero sí hay que verla ampliamente, ¿no? Ahí está, ahí se alcanza a ver. A ver, ¿por qué me la volví a traer la fórmula? Porque voy a dividir la fórmula para poderla calcular en tres partes. Una va a ser el numerador, que es eso que acabo de marcar ahí. Así le voy a poner aquí abajo. Numerador, ¿sale? Y el numerador dice z cuadrada por p por q por n. Z cuadrada por p por q y por n. Ahí está. Y luego tenemos que el denominador también lo voy a dividir en dos porque los paréntesis van a ser muchos. Voy a tener esto de aquí que estoy marcando, que le voy a llamar denominador izquierda. Y esto es n mayúscula menos 1 por el error al cuadrado. ¿Vale? Y la otra parte, la que está del lado derecho de la suma, le voy a llamar denominador derecha, ¿no? Que va a ser z cuadrada por p por q. Ahí está. Por lo tanto, ahora sí ya podemos calcular n. N es lo que tenía en el numerador sobre la suma de estos dos resultados parciales y se tiene que redondear hacia arriba siempre. Por lo tanto, es 323. ¿Sale? Entonces, ¿qué tipo de muestra debería de hacerse? Muestra aleatoria. ¿De qué tamaño debe ser la muestra? 323, ¿sí? Que es el valor al que acabo de llegar. ¿Y cuáles son las piezas que debería de seleccionar? A ver, para seleccionar las piezas, no hay de otra más que meter números del 1 al 2000, ¿sí? Y literal meterlos a la tómbola, ¿sale? O sea, y darle vueltas, seguir sacando números y esos son los focos del lote que tendríamos que seleccionar.
O la otra que podemos hacer es apoyarnos en el Excel con números aleatorios, ¿sí? Sí, porque imagínense hacer 2000 papelitos y meterlos a la tómbola e ir sacando 323 papelitos aparte, se puede poner divertido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el Excel? En el Excel sí hay que hacer un listado de 2000 focos, ¿sí? O sea, aquí le voy a poner foco. Entonces, el foco uno, el foco 2, ¿no? Y así hasta 2000. Bueno, Excel se presta. Ya me pasé. Ahí está, ¿sale? Los números del 1 hasta el 2000. Y luego hay una función de Excel, que es la de función de aleatorio, ¿sí? Que simplemente hay que escribir aleatorio, abro paréntesis, cierro el paréntesis y se acabó. Corremos la fórmula, ¿sale? Entonces ahí está ya la fórmula en todos. Y lo que tengo que hacer hasta el 2000, ¿sale? Ahí está hasta el 2000. Y lo que tengo que hacer es primero fijar los valores, porque esa es una fórmula que cambia cada vez que refresco en Excel. Ahorita ya quedaron puros valores. Y lo que tengo que hacer es seleccionar los 323 números aleatorios más grandes, ¿sale? Entonces, seleccionamos toda la columna sin el encabezado. Ahí está ya seleccionada toda la columna. Y lo que tengo que hacer es venir a poner acá un filtro, fórmulas, forma condicional, y voy a seleccionar aquí donde dice los 10 superiores, ¿sí? Y aquí en vez de tener 10, necesito escribir un 323, que es la cantidad que se determinó. Y entonces ya tengo yo seleccionados aleatoriamente. Es como si hubiera hecho yo el sorteo de la tómbola. Aleatoriamente ya tengo yo seleccionados los 323 focos que deberían de ser tomados en cuenta para el muestreo. Lo único que voy a hacer es filtrarlos para verlos. Y ahí está. De acuerdo con un muestreo aleatorio que equivale a tómbola, ¿sí? Tendría que yo tomar el foco 1, el 10, el 15, el 30, 31, 55, 56, así hasta llegar hasta el foco 1976. ¿Sí? Esto es un muestreo aleatorio por tómbola, obviamente apoyado con números aleatorios de Excel, pero es precisamente lo que debería de hacerse y es la solución que se nos pide para el caso. ¿Cómo ven? ¿Fácil o difícil, Ricardo, Juan? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Todo claro? Fácil, fácil, Fácil. profesor. Vale, excelente. Bueno, dicho eso, ahí acaba ya el planteamiento del caso. Sencillos. Dicho eso, y retomando ahora sí la presentación en lo que íbamos, me hace falta ver lo que es el teorema central del límite, ¿vale? Que incluye los siguientes puntos o conceptos. Conceptos básicos, ¿sí? Aquí hay que hablar de la distribución muestral de la media, de lo que es el teorema central del límite como tal, del error estándar de la media, del cálculo de Z, del cálculo de las probabilidades y pues ver un ejemplo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros seleccionamos una cantidad o queremos hablar de la media o estamos estudiando la media, nos vamos a topar con que la media se distribuye conforme a la normal estándar. Sí, básicamente eso es lo que está diciendo ahí. Dice distribución muestral de la media, distribución de probabilidad de todas las posibles medias de las muestras de un determinado tamaño muestral de la población. A ver, de otro modo, si yo saco una muestra y calculo su promedio, saco otra muestra y calculo su promedio, saco otra muestra y así me voy muchas veces y yo veo cómo se distribuyen los promedios que calculé a partir de una cantidad muy grande de muestras, me voy a dar cuenta de que esos promedios se distribuyen conforme a la normal, ¿sale? Y entonces de ahí sale el teorema central del límite. Dice, si todas las muestras de un tamaño particular se seleccionan de cualquier población, la distribución muestral de la media se aproxima a una distribución normal. Esta aproximación mejora con muestras más grandes. En resumen es eso.
Selecciono una muestra, saco el promedio, lo anoto. Selecciono otra muestra, saco el promedio, lo anoto. Selecciono otra muestra, saco el promedio, lo anoto. Selecciono otra muestra, saco el promedio, lo anoto. Y cuando yo vea cómo se distribuyen los promedios, se distribuyen conforme a la normal estándar. Eso es lo que está diciendo en esos dos primeros puntos. Luego, ya, entonces, por lo tanto, puedo calcular un error estándar de la media, que es esa fórmula que está ahí, y puedo calcular el valor de z para la media cuando se conoce la desviación estándar de la población, que es esa fórmula que tengo ahí abajo, ¿sí? Es decir, esto del teorema central del límite lo que me va a permitir hacer es indagar acerca del valor poblacional de la media. Básicamente eso es lo que estamos tratando de hacer, indagar acerca del valor poblacional de la media. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque hay ocasiones en las que no vamos a tener o no vamos a poder ver a la población, solo vamos a poder ver las muestras o una muestra. Y por lo tanto nos interesa saber cuál es el posible valor de la media poblacional. Y para eso está esto. Y hay dos maneras de calcularlo. Ojo, yo aquí en la diapositiva dejé, en esta primera forma, yo aquí en la diapositiva dejé Z, que es la del lado izquierdo, la que requerimos para esta semana, y dejé Z, la semana pasada. No nos vayamos a confundir. Las dejé porque no quiero que nos vayamos a confundir. De hecho, la voy a borrar. La de la Z de la semana pasada, esa no sirve para este caso. La que requerimos es la Z de acá. Y a partir de esta Z buscamos en las tablas de probabilidad. Esa es la opción 1 para poder resolver problemas que tienen que ver con el teorema central del límite. La opción 2 es aplicando el software, como lo hicimos la otra semana. Para aplicar en el software, básicamente también requerimos Z. ¿Sí? Aquí sí vamos a requerir calcular Z en el software también. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer. Pero sí, aquí se agrega esta Z, ¿sí? Para poder tener resultados correctos. No se puede meter directamente el resultado al software como lo hicimos la semana pasada. De todas formas, tenemos que calcular Z, pero está fácil. Y por lo tanto, veamos un ejemplo. Me lo voy a llevar a Excel para poder hacer las operaciones. Y dice lo siguiente. De acuerdo con un estudio del Internal Revenue Service, los contribuyentes tardan 330 minutos en promedio en preparar, copiar y archivar en un medio electrónico la forma fiscal 1040. Esta distribución de los tiempos se rige por una distribución normal y una desviación estándar de 80 minutos. Un organismo de control selecciona una muestra aleatoria de 40 consumidores. ¿Cuál es el error estándar de la media? ¿Cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea mayor que 320 minutos? ¿Cuál es la probabilidad de que la media de la muestra se encuentre entre 320 y 350 minutos? ¿Y cuál es la probabilidad de que la media de la muestra sea superior que 350 minutos? Bueno, para poder resolver esto, ¿sí? Para poder resolverlo, requerimos hacer lo siguiente. Primero, identificar los datos. Y básicamente en las fórmulas tenemos tres datos: la media, tenemos la desviación estándar y tenemos n, que es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Si me regreso al formulario, aquí claramente se ven esos valores. ¿Sí? Sigma es la desviación estándar, n es el tamaño de la muestra y mu es la media que se nos propone, ¿vale? Por lo tanto, si queremos el error estándar de la media, que sería el primero de los incisos, es esta fórmula, ¿sale? Y entonces la media, la que nos da es de 330. Esa no la da el problema. La desviación estándar es de 80 y n es 40. Por lo tanto, si yo quiero el error estándar, que es la fórmula que tengo ahí, es la desviación estándar sobre la raíz del número de datos, y tenemos un error estándar de 12.64 y esa es la respuesta del inciso A.
no hay más que decir. ¿Sale? Por otro lado, si queremos las respuestas de los incisos B, C y D, ¿sale? Podemos utilizar, por ejemplo, el software o las tablas, pero para usar el software y las tablas, necesariamente en ambos casos vamos a requerir aplicar la formulita. ¿Sale? Esta. ¿Sale? Entonces vamos a encontrar, o nos está pidiendo el ejercicio, nos está pidiendo que calculemos las probabilidades sobre tres valores. Sobre 320, sobre 300, o sea, que sea mayor a 320, que se encuentre entre 320 y 350 y que sea mayor a 350. O sea, tenemos dos datos, el 320 y el 350. Entonces tenemos que aplicar la fórmula tanto para 320 como para 350. En ambos casos hay que aplicarla. Por lo tanto, la Z para 320 y requerimos la Z para 350. ¿Sí? La Z para 320 sería el 320 menos la media. O sea, esta media de acá arriba, este 330 es mu. Por lo tanto, sería aquí el 320 menos mu, que es el 330, sobre el error estándar. Si ustedes observan, el denominador es el error estándar, ¿sí? Que es sigma sobre la raíz de n. Por lo tanto, puedo agarrar este. ¿Sale? Y ahí está, menos punto 79. Y la otra z, ¿sí? Es la de 350. Por lo tanto, 350 menos la media sobre el error estándar. Y tenemos 1.58. ¿Sale? 1.58. Por lo tanto, si usamos el software, ¿sí? Tenemos que buscar el menos 0.79 y el 1.58 en una distribución normal estándar, ¿sí? Aquí no podemos hacerlo directo. Por tanto, P y QRS, ¿sí? Como no se puede hacer directo, tiene que ser media 0, desviación estándar 1, sí o sí. Y buscamos los dos valores. Ahí. Que serían el menos 0.7905 y el 1.5811. Menos 0.7905 y el 1.5811. ¿Sale? Y ahí están ya los valores con los que voy a trabajar, de hecho. ¿Sí? Para dar respuesta a cada uno de los incisos. A ver, el inciso A lo que pide es que sea mayor a 320 y el valor que equivale o que está relacionado con los 320 minutos es el 0.79, ¿sí? Que es el que calculé aquí. Por tanto, como ese es el valor que está relacionado a los 30 minutos y yo quiero que sea mayor a 320, lo que tengo que hacer es sumar el área blanca y el área azul. Y entonces el inciso B, el resultado del inciso B es 0.7285 más 0.0569. Sumamos el área blanca y el área azul y ese es el resultado. Para el inciso C, que queremos que se encuentre entre 320 y 350, el valor, insisto, el valor asociado para 320 es el menos 0.79 y el valor asociado para 350 es el menos 1.58. Por lo tanto, el resultado es 0.7285. En el caso del inciso C, perdón, aquí sí dio directo, ¿sí? Que es el área de color blanco. Y para el caso del inciso D, ¿sí? Que queremos que sea superior a 350, bueno, el valor asociado a 350 es el 1.581 y el valor que está por arriba es el área de color azul, que es el 5.69% o el 0.0569, ¿vale? 0.0569.
Y esos son los resultados de los incisos B, C y D. Si me traigo aquí nada más el A para tenerlo claro, bueno, era el error estándar. Y esos son los resultados de los 4 incisos. ¿Dudas o preguntas de lo que hice, Ricardo, Juan? Con que te respondan, ¿no? ¿Perdón? No, todo claro. Gracias. ¿Todo claro? Perfecto. Vale, pues bueno, con Todo eso, claro, profe. excelente, muchas gracias. Bueno, con eso terminamos prácticamente lo que tenía yo preparado como tema y como explicación del tema de la semana. Porque ya, de hecho, ya resolvimos lo que era la situación práctica, me adelanté un poco. Ya nada más recordar lo que es la ruta en acción, las preguntas del foro que hemos preparado los profesores. Por favor, estas son las que yo puse, las que dependiendo el profesor con el que estén, son las preguntas que van a estar, pero es muy recomendable que las contesten, puesto que la ruta hacia el éxito profesional, que es un punto de partida y 3 estaciones, pues pueden darles hasta 2.5, hasta 2 puntos extra, perdón, medio punto extra por cada una de los puntos de esta ruta, ¿vale? Y bueno, dicho eso, nada más recordar las actividades de la semana. En el caso de la modalidad de actividades, bueno, hay que ir preparando sus actividades de la semana. No hay un foro 3 como tal, porque esos foros no aplican para las de matemáticas, pero pero sí es importante, bueno, que vayan haciendo sus actividades. En el caso de exámenes ejecutiva van a tener los exámenes que corresponden, y en el caso de trabajo final, pues hay que iniciar, ¿no?, el tercer avance del trabajo final. Y recordarles lo del PEAP, Programa de Éxito Académico y Profesional, que es una de las herramientas que nos da la universidad, y que bueno, pues seguramente les podrá ayudar para sacar adelante los estudios que tienen en sus pues, licenciaturas que están cursando, ¿vale? Y bueno, pues si hubiera alguna duda o pregunta, con muchísimo gusto, a la orden. Y si no, bueno, pues ya nada más las referencias y dejarlos con eh, la cortinilla sobre el PEAP. Si hay dudas, me comentan. Si no, paso la cortinilla. Nada más, antes de pasar la cortinilla, les voy a compartir la presentación, el vínculo de la presentación. Sí, por favor, sí, el vínculo de la presentación podría pasar. Sí, por favor, profesor, ¿podría mandarlo? Listo, ya quedó. ¿Vale? Pues listo. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Ok, que tenga buen día, buen fin de Hasta semana. luego. ¿Sabías que en UTEL te ofrecemos una variedad de servicios de apoyo a través del Programa de Éxito Académico y Profesional, PEAP? Estos servicios están diseñados para acompañarte durante tu camino como estudiante, brindándote el apoyo necesario para alcanzar tus metas profesionales y graduarte con éxito. Dentro del área de apoyo académico, tendrás a tu disposición diversas opciones para resolver tus dudas y potenciar tu aprendizaje. Estas incluyen sesiones de asesoramiento personalizado, talleres de apoyo académico, promoción de actividades colaborativas y programas de regularización, entre otros recursos. Además del aspecto académico, sabemos que es importante tu salud emocional. Por eso, te ofrecemos el área de bienestar, donde encontrarás distintos talleres y apoyo psicológico para sentirte respaldado. Además, podrás disfrutar de tu espacio de confianza, un evento con conferencias de autocuidado. También tendrás acceso a artículos de blog y videos para la gestión emocional. ¿Quieres desarrollar nuevas habilidades? Tenemos una variedad de cursos opcionales de mejora que podrás tomar para complementar tu formación y destacarte en cualquier campo laboral.
Esperamos que aproveches al máximo estos servicios que ponemos a tu alcance durante tu trayectoria académica. Gracias por confiar en nosotros y por utilizarlos para tu crecimiento personal y profesional. Si tienes alguna duda, comunícate con tu gestor de éxito estudiantil. ¿Sabías que en UTEL te ofrecemos una variedad de servicios de apoyo a través del programa de éxito académico y profesional PEAP? Estos servicios están diseñados para acompañarte durante tu camino como estudiante, brindándote el apoyo necesario para alcanzar tus metas profesionales y graduarte con éxito. Dentro del área de apoyo académico, tendrás a tu disposición diversas opciones para resolver tus dudas y potenciar tu aprendizaje. Estas incluyen sesiones de asesoramiento personalizado, talleres de apoyo académico, promoción de actividades colaborativas y programas de regularización, entre otros recursos. Además del aspecto académico, sabemos que es importante tu salud emocional. Por eso, te ofrecemos el área de bienestar, donde encontrarás distintos talleres y apoyo psicológico para sentirte respaldado. Además, podrás disfrutar de tu espacio de confianza, un evento con conferencias de autocuidado. También tendrás acceso a artículos de blog y videos para la gestión emocional. ¿Quieres desarrollar nuevas habilidades? Tenemos una variedad de cursos opcionales de mejora que podrás tomar para complementar tu formación y destacarte en cualquier campo laboral. Esperamos que aproveches al máximo estos servicios que ponemos a tu alcance durante tu trayectoria académica. Gracias por confiar en nosotros y por utilizarlos para tu crecimiento personal y profesional. Si tienes alguna duda, comunícate con tu gestor de éxito estudiantil. ¿Sabías que en UTEL te ofrecemos una variedad de servicios de apoyo a través del programa de éxito académico y profesional PEAP? Estos servicios están diseñados para acompañarte durante tu camino como estudiante, brindándote el apoyo necesario para alcanzar tus metas profesionales y graduarte con éxito. Listo, profe. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana a usted.